¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de nuestra tertulia en Estudio Sapiencia. Hoy estoy con Edgar Buenas y noches gracias o Edgar buenas por, o tardes. buenas tardes o buenos días. Dependen del momento en que vean esto. Bien, hoy vamos a hablar acerca de la piedad y tomando algunos elementos de Eutifrón, del diálogo de Eutifrón de Platón. El tema de la piedad es un tema muy interesante porque probablemente es una palabra que la usemos en general en nuestras conversaciones diarias muy poco, muy poco. La gente de iglesia lo puede usar un poco más, no todos, no todos, pero la gente así más formada suele decir, qué persona piadosa, una persona que tiene mucha piedad y compañía. Pero ese no es el único sentido del término piedad. Eso lo vamos a ver comentando el diálogo Eutifrón de Platón y también viendo todos los otros elementos que hay dentro del tema de piedad. La idea de piedad es mucho más amplia que solamente la piedad religiosa, ¿no? Exactamente. Y también, en general, inclusive, probablemente nosotros coloquialmente eh, veamos piedad como compasión, o sea, Mm, no, o claro, misericordia, claro. ¿sí? Me había olvidado de Entonces, ese sí, asunto. sí, o sea, la connotación de la piedad, de hecho que tiene algún elemento de esto. Mm, Pero, y esta connotación, digamos así, coloquial, y pues está la connotación religiosa, que como el padre dijo, a veces tampoco es tan común usar el término mm, piadoso o piadosa por alguien o acerca de alguien que, digamos, tiene ciertas prácticas respecto de la religiosidad. ¿Sí? Bien, pero vamos a agregar otros elementos mm. justamente que tienen que ver con la piedad, pero en otro sentido, y tal vez recuperar un poco esa acepción del término piedad. ¿Sí? Que nos Y interesa, la sí, acepción sí, que nos interesa exactamente. para los estudios, que es lo que nos interesa propiamente, ¿no? Aunque, por supuesto, esos otros usos tienen mucha importancia para entender esto. Pero veamos lo del diálogo, así a partir de ahí podemos ir tomando lo que necesitamos. Bien, sí. Entonces, como dijimos, vamos a usar, digamos, como preámbulo simplemente para introducirnos en el tema, el diálogo, el breve diálogo que recomiendo mucho su lectura de Leutifrón, ¿sí? Tiene tal vez en alguna traducción 15 o 16 páginas y inclusive que habla respecto de la piedad, ¿sí? Y inclusive algunos lo traducen, traducen como o de la santidad, Mm. pero bueno, básicamente van a encontrar esa amalgama, digamos, de términos para referirse a él o acerca del tema de Leutifrón. Que bueno, básicamente, obviamente tiene como protagonista a Platón, ¿sí? A Sócrates. Ah, perdón. A Tiene Sócrates, como ¿sí? escritor a Platón. Sí, tiene como autor a Platón. Vos no sos de los que piensa que Sócrates No, escribió no, muchas no, no. cosas. Sócrates no escribió nada, pero bueno. Él, pero sí existió, ¿verdad? ¿Sabe que está el chiste del Eh, profesor que dice, ¿cuáles son? ¿Sueles leer? Sí, sí, me gustan mucho los escritos de Sócrates. ah, bien. O sea, el colmo de la ignorancia, ¿viste? Que quería decir cualquier cosa y salió mal. Bueno, bueno, pero básicamente entonces, Ludwig Fromm, que tiene como protagonista a Sócrates, ¿sí? Empieza justamente con Sócrates compareciendo ante un tribunal muy específico, ¿sí? Muy específico que era el encargado de juzgar justamente los delitos o pecados contra la piedad, ¿sí? En la polis. O sea, había un tribunal específico y bueno, el diálogo comienza con Sócrates a las afueras de este recinto, ¿sí? Y es como que se encuentra con un amigo, ¿sí? De hecho, Eutifrón es su amigo más joven, da para distinguir esto Ujú. en el diálogo, más joven que Sócrates, que también va a comparecer a este tribunal, pero con otro rol. Sócrates va a comparecer porque justamente aquí Porque le acusan a él. sí le acusan a él justamente ya de impiedad contra los dioses
del panteón griego, y de corromper a la juventud. Aquí ya aparece justamente expresamente esa acusación, que es un joven, ¿sí? Sócrates, Sócrates dice que es un joven el que le acusa y dice algo muy curioso, dice, este joven probablemente entonces es muy sabio y muy entendido y porque él ya me acusa de corromper a la juventud y para ello entonces él tiene que conocer todas las cosas que corrompen a la juventud, ¿sí? Y justamente Sócrates como queriendo encontrar una defensa contra estas acusaciones va a tomar a lo largo del diálogo como maestro a Eutifrón, porque Eutifrón afirma que conoce efectivamente todos los aspectos de este oficio de la piedad. Y ocurre algo muy curioso con Eutifrón, porque Eutifrón va a acusar a su padre, a este tribunal, a su padre de homicidio, ¿sí? De haber matado a un siervo suyo, que a su vez, este siervo estuvo involucrado en una fiesta, en una borrachera, y asesinó a un esclavo, ¿sí? Asesinó a un esclavo, todo esto en ausencia de Eutifrón. O sea que el siervo era un asesino. Sí, el siervo ebrio, en estado de ebriedad, asesinó a un esclavo. Entonces, en ausencia de Eutifrón, también da para entender que esto ocurre en un lugar lejano, ¿sí? Vamos a entender por qué. Entonces, lo que ocurre es que el padre de Eutifrón lo ata de pies y manos y lo arroja en una fosa. No sabiendo qué hacer con él, manda un emisario a consultar el oráculo, ¿sí? A consultar qué tengo que hacer con este siervo. Y en ese interín el siervo muere, ¿verdad? De hambre y de sed. Entonces muere en la fosa. Entonces, al enterarse de esto, Eutifrón acude él mismo, porque considera él que su padre es impío, a acusar a su padre delante de este tribunal. Y Sócrates le encuentra en la puerta. No logro, como el diálogo es inconcluso, parece ser que Eutifrón finalmente no entra en el recinto. Lo leí varias veces y parece ser porque en realidad lo que ocurre como con varios, eh, con varios interlocutores que logran discutir con Sócrates es como que le abandona, ¿verdad? Se despide Mm. y va. Bien, y una pregunta que yo me hice justamente mucho, y de hecho el diálogo básicamente va a versar sobre la piedad y se va a desembocar en la piedad religiosa, pero detrás, en el objeto mismo de la acusación de Eutifrón a su padre, porque me preguntaba, bueno, ok, está bien, asesinato o digamos negligencia, por lo menos en nuestros términos hoy, sería un delito común. ¿Por qué Eutifrón debería de acudir a este tribunal especializado en delitos contra la piedad? ¿Sí? Entonces es una pregunta que justamente el desarrollo del diálogo sí te lleva justamente a pensar en la voluntad de los dioses, etcétera, etcétera, que podemos tocar eso, pero como dijimos, hoy nos interesa el aspecto de la piedad, y lo voy a decir así como para después ir alrededor, como el respeto hacia los mayores, la reverencia hacia el pasado, ¿sí? Y aquí sobre estas ideas podemos agregar. Bueno, y allí justamente está la clave, porque a mí por lo menos me parece, es una interpretación personal que yo me puse a ver por qué. ¿Por qué? Porque no le encontró, o sea, el padre de Eutifrón no era un hereje, como era el caso de Sócrates, que estaba siendo acusado en nuestros términos de Básicamente de herejía. básicamente de hereje. O de apóstata, Sí, quizás, o de ¿no? apóstata, Ah. exactamente. Entonces, no era este el caso de este hombre. Pues, pero recordemos que la religión griega tiene otros principios, justamente el respeto a los dioses, a los antepasados y también el deber de la hospitalidad. Y cualquiera de estos, la violación de cualquiera de estos tres elementos, Respeto a los dioses, sí, a a los los antepasados antepasados, y la sí, hospitalidad. y la hospitalidad. Eso es medio común en los pueblos antiguos. Exactamente, sí. Entonces, y Lo de la hospitalidad, yo supongo, siempre pensé que podía ser una cosa
que se daba más o menos porque podría ser un dios o el espíritu de algún antepasado que venga a visitarte. De hecho, que esos casos nosotros los tenemos en la escritura y Claro, por eso. hay otros, O sea, cuando Abraham recibe a los tres ángeles, resulta que era Dios, ¿verdad? Supongo yo, digo que algo así había, alguna idea de estas había, porque Abraham es del 2000 antes de Cristo. sí, aparentemente ¿Entendés? estos Entonces, pueblos muchísimo. entendían, o sea, que estaba en su imaginario, por usar una palabra, o ellos tenían la información de que los dioses o Dios podía en algún momento presentarse como peregrino, Claro. Entonces, y obviamente esta atención al peregrino, digamos, al que está, no en situación de calle, al que está En situación de calle. No, no, indefenso, pero se dan cuenta porque y que esa es la frase que se usa, el sí, calificativo. Ya no decís los chicos de la calle, eh, decís los chicos en situación de calle. entonces hay una Ahí especie de se cuidado va. que no entiendo por qué. No podés decir, esto, como esto va a ir en internet, no podés decir prostituta, tenés que decir trabajadora sexual, pero no es lo mismo. Bueno, ¿Eh? Carnet amarillo. eh, Pero había hay otras cosas así también que se fueron cambiando, pero bueno, mejor no decir para que no se censure esto después. claro. Entonces, este principio de la religión griega, por ponerle un nombre, o a la religión, es al que básicamente falta el padre de Eutifrón, ya anciano, Pero ¿a cuál de estas leyes falta él? a la hospitalidad justamente. Ah, ¿Por qué? Porque, que, obviamente, sí, sí. sí, porque Aunque no lo veo tan claramente. porque no es común para nosotros, ¿sí? Y además nosotros tenemos la imagen del preso que sufre, Ah, sí, sí, sí. ¿sí? Del preso que, o sea, per se sufre, que es Ujú. maltratado, porque nos encargamos y además hubo elementos en nuestra cultura, tal vez, que hicieron, y literatura, que hizo que nosotros pensemos que todo preso era y que inclusive muchos de los presos se abre como una especie de categoría política. Entonces, este es delicado esto, ¿sí? Y ocurre eso inclusive en la Revolución Francesa, ¿verdad? Con la famosa toma de la Bastilla, que al final había sido ahí, No había. no había presos, o había, creo que había uno. Y entonces, la figura del preso, parece ser que el preso hoy es más importante, ¿sí? En un sentido negativo, y tenemos varias instituciones, tampoco vamos a decir para que no se censure el video, que están preocupadas más por ellos que por otros. Pero en aquel entonces, según perdón, Eutifrom, Euti. esto para un De que blooper. esa palabra. Sí, según lo que entendía Eutifrom, ¿sí? Su padre estaba faltando a este deber. Sin embargo, aquí podemos desglosar, ¿verdad? Era un homicida, o sea, o sea, realmente no era... Y además está este factor de que, bueno, lamentablemente este hombre fallece antes de esperar justamente un veredicto, que el hombre Ujú. probablemente por saber qué hago con este hombre que trabajó conmigo muchos años, pero cometió justamente un crimen. De hecho, el asesinato también es una violación al deber de hospitalidad. ¿Sí? Bueno, y entonces sobre esto gira el diálogo. Claro, claro. Sobre esto gira el diálogo. Entonces Sócrates empieza a discurrir si es importante, o sea, si, principalmente si los dioses, eh, si, ¿qué es la piedad? ¿Sí? Ujú. Sócrates siempre usa este método. Y bueno, el Eutifrón le dice a Sócrates que es, bueno, hacer la voluntad de los dioses. Y bueno, Sócrates empieza a mostrarle que los dioses se contradicen. Bueno, entonces va como siempre diluyéndose aquella primera definición eh, entre en el discurrir de la conversación.
Y básicamente llega a una sentencia que bueno, la podemos resumir así y todo el diálogo se puede resumir así sobre el dilema de que las cosas son buenas porque las mandan los dioses. Nosotros podemos, con una licencia obviamente, transliterar eso también al cristianismo, ¿verdad? Las cosas son buenas porque las mandan los dioses o las cosas O los dioses mandan las cosas porque son buenas. exactamente. Mm. Sí. Entonces, ese dilema que parece inconcluso y evidentemente después yo leí algunas cosas y hay algunas conclusiones así medio absurdas, ¿verdad? Si, si Dios manda las cosas porque son buenas, entonces significa que hay algo externo a los dioses. O sea, hay algo externo en el cristianismo. Y si ellos piden cosas buenas, también significa que tienen carencia de algo. Pero evidentemente aquí hay falacias, ¿sí? Ujú. Y no es el tema que queremos tratar sobre la piedad o impiedad propiamente del sentido religioso, sino la piedad en este sentido más elemental, ¿sí? Más elemental, más ligada a justamente esta primera parte, ¿verdad? Sí, del- como una participación de la justicia, diría yo. ¿Sí? No sé qué pensás. Sí, 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 sí. Salimos del diálogo y vamos a Sí, las... sí. ¿eh? Bueno, ese es el diálogo. El diálogo es interesante, aunque como todos estos diálogos aporéticos de Platón, no, como no termina, uno dice, bueno, ¿y cómo resolvemos este tema? Pero creo que, como siempre, Platón lo que hace es, o Sócrates a través de Platón, o Platón a través de Sócrates, ¿quién viene primero? El huevo o la gallina, ¿no? Eh, nos empuja hacia el ejercicio de la resolución del problema, por lo menos de empezar a hacerlo. Eh, la piedad como parte de la justicia, a mí, como te dije yo, después de este diálogo que tuvimos en, en el video anterior con Anthony, y cuando él explicó acerca de las artes liberales, y entonces hay un libro de donde él sacó, es un grupo de personas, un grupo de profesores, me fui a investigar un poco el tema, es un grupo de profesores, creo que no son católicos, creo que son evangélicos ellos, y cuyo instituto, el nombre del instituto yo ahora no recuerdo, ¿sí? En este instituto ellos desarrollaron, se dieron cuenta de que todo este movimiento de artes liberales, educación clásica entre los profesores hacía que la cosa quede un poco sin poder resolver y había mucho desorden con el tema del homeschooling en los Estados Unidos principalmente, ¿no? Entonces este grupo de profesores se puso a trabajar sobre la cuestión y a estudiar con mayor profundidad y mayor atención a ver cuáles eran los problemas de la educación clásica. Porque como toda novedad, no porque sea novedoso en sí mismo, sino porque es novedoso para Para este nosotros, tiempo, para sí. este tiempo, y además nosotros, ese es un punto importante, nosotros, no es que simplemente vos te agarrás un libro aquí y bueno, ya está, empezamos nosotros educación clásica y se acabó. La mente que está leyendo ese libro y el que está interpretando ese texto, esa idea, Sí, es una mente ese sistema, moderna. es una mente moderna. Nosotros somos modernos. Ese es un problema. Y no siempre solemos ver con la suficiente atención. ¿No ves el tema de los terraplanistas, por ejemplo? Si vos mirás las discusiones de los terraplanistas, cuando atacan la ciencia moderna, casi digo yo que tienen razón. Pero ellos terminan usando los mismos métodos Sí, de la ciencia la misma moderna, herramienta. las mismas herramientas para poder refutarlo. O sea, al final terminan con el mismo problema, ¿sí? Entonces es una mente moderna atacando, em, en cierto modo, digamos así, el terraplanismo es el monstruo, aunque se me enojan mucho, ¿verdad? Es un monstruo creado por la ciencia moderna. Ese es el punto. El terraplanismo es un monstruo creado por la ciencia moderna, ¿sí? Por el modo por la filosofía de la ciencia moderna, ¿sí? Entonces, y lo mismo pasa con este tema de las artes liberales y de la educación clásica. Entonces, este grupo de profesores se puso a trabajar con mayor profundidad y mayor estudio, y entonces vieron que em, ellos había que comenzar con ciertas cosas fundamentales. Entre ellas, lograron ubicar
la piedad, ¿sí? Y la gimnasia y la música. La piedad y la gimnasia y la música. Para después esto como una especie de propedéutica antes de las artes liberales. Y, y entonces quedó muy interesante el esquema. Muy interesante. Pero ahí, al ubicar la piedad en la raíz de la cuestión, entonces yo dije, claro, la piedad, si la piedad es el respeto a los antepasados, a los dioses y a los antepasados, entonces evidentemente la piedad va mucho más allá de que simplemente actos actos de devoción religiosa. Es si la piedad lo incluimos como, o lo incluimos como un hábito necesario en la formación de la persona, de la personalidad. Entonces, evidentemente la piedad abarca todo, porque claro, la pietas romana era el respeto de los padres a los hijos. Yo dije, ¿cómo puede ser que no me haya dado cuenta? Venga. Y entra dentro de la justicia. O sea, el hijo que respeta a su padre está siendo piadoso. Bueno, de hecho, te diría, es el primer mandamiento después de la triada que tiene que ver directamente con el Claro. culto y con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, santificar las fiestas. 3. Honrar padre y madre. Sí, sí, no. Claro, es el cuarto. Y inmediatamente entra con el... Inmediatamente Sí. después. Es como... Sí, y podemos justificar un montón de reverencias que bueno, en el cristianismo tenemos a los santos, evidentemente, Ujú. ¿verdad? Y a los padres. O sea, honrar padre y madre no es sacarse una foto cuando te gradúas con tus padres. No, claro. Este, Yo creo que o, eso queda... o escribir un agradecimiento en Facebook. Sí. Nosotros tenemos muy trastocada esa... realmente a veces no entendemos y es necesario justamente rescatar este aspecto de la piedad o el aspecto de la honra de los antepasados. Sí, creo que para quienes estudian con nosotros, fundamentalmente, va más allá de la honra a los padres. No, no estoy diciendo con esto que no sea importante el tema, pero para el estudiante, para el intelectual, ¿sí? Para el que quiere dedicarse al trabajo intelectual o quiere hacer algún trabajo intelectual, la honra a los antepasados implica un deber de justicia con los que han venido antes que nosotros, ¿sí? Entonces, y implica un deber de justicia con los que han venido, los que han venido antes de nosotros. Implica un acercamiento entonces a sus obras con una cierta actitud que a mí me parece que está muy ausente en la academia. Respecto a este tema, lo que siempre me viene es, vos que estuviste conmigo en la misma carrera de filosofía, recordarás, no voy a decir quién, no voy a decir quién, recordarás que tuvimos una clase de filosofía antigua. Ya vas a ir armando la imagen en tu memoria. Y entonces leímos, obviamente, un texto de Platón. No recuerdo cuál, no recuerdo cuál. Laques. Sí, ¿te acordás? Sí. Bueno, No, ya tengo la... el Laques, Creo que ya sé Entonces, a qué te... entonces, y entonces el profesor Sobre el valor, sí. le Como hizo la leer a valentía. un compañero, bueno, le hizo leer a un compañero, pobrecito. Y entonces, po- sí, pobrecito. Y entonces le hizo leer al compañero el texto. Inmediatamente, terminado el texto, sin mediar siquiera la pregunta de si lo entendiste, a ver qué dijo Platón, cuál es la intención del autor, por dónde viene, a dónde va, qué sé yo. ¿Y estás de acuerdo o no estás de acuerdo con Platón? Ah, Recuerdo que, sí, sí. bueno, ¿te acordás? Sí. ¿Sí? Yo tuve que aguantarme porque ya me había peleado muchas veces con los profesores, entonces no podía seguir repitiendo la misma escena. Y entonces, después, al salir al receso con él, le dije, pero ¿cómo vamos a progresar alguna cosa así? ¿Qué puede decir él? Ni yo, ni vos, ni ninguno de nosotros tenemos la más mínima... ¿Qué tenemos nosotros para decir si aprobamos o desaprobamos a Platón? O Claro. sea, no, Sí, ¿qué sí. somos nosotros? Nada. O sea, somos nada. El tipo tiene sus obras que han sido replicadas a lo largo de 2500 años. Nuestros tweets se borran al día siguiente.
Sí, o sea, es un nombre que está, O sea, es inherente a la filosofía, o sea, está pegado ahí, casi es un sinónimo. ¿quién soy yo, verdad, para decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con Platón? O sea, no significa con eso que yo me trague todo lo que él diga, ¿sí? Lo que significa simplemente es que yo me acerco a sus obras como un discípulo que se sienta a aprender. Puede que no esté de acuerdo, Exacto. puede que no esté de acuerdo, pero yo me siento a aprender de él. Aprender cómo filosofa, cómo razona, cómo llega a ciertas conclusiones, cómo profundiza, cómo camina hacia la verdad, cómo ama la filosofía. Porque si yo me pongo allí, a ver, eh, qué, eh, ¿cómo se dice? A ver, convenceme para que yo te compre, ¿no? Eso es claro, es la destrucción de la piedad, es la destrucción de la piedad. Y, y sin piedad, ¿cómo el alumno va a acercarse al conocimiento si él siempre cree que sabe algo? Sí, o sea, si yo tengo certeza o tengo y una falsa certeza, o si yo creo que tengo algo, ya no lo busco. Eso es un Claro, movimiento claro, natural. O sea, no puedo buscar algo que tengo o creo tener. ¿Sí? sí, ¿Sí? Entonces yo tengo que, sí, y yo diría aquí justamente un ejercicio de humildad. ¿Sí? Bueno, atender o tratar de entender lo que dijeron los maestros del pasado. por lo menos eso, ¿verdad? Sí, sí. Respecto de cualquier tema, argumentos sobre la existencia de Dios, lo que se te ocurra, ¿verdad? Ponerte a pensar que vas a sacar un argumento absolutamente de la nada, así, Ujú. con elementos nuevos, es muy pretencioso, Sí. ¿sí? Muy pretencioso. Más todavía al principio de tu incipiente vida de estudios, ¿sí? Mm. No se puede hacer eso. Por eso algunos maestros van a recomendar que uno tenga cierto bagaje, inclusive que tenga cierta lectura, que lo vaya masticando, que eso, digamos que las virtudes también se vayan encarnando en las personas a través de los maestros, ¿sí? O ya sea vivos o muertos. De hecho, también es muy raro que aparezca alguien absolutamente de la nada y que pueda, digamos, no solamente hablar de las obras, sino explicarlas y demostrar virtud, Mm. ¿sí? Generalmente la virtud, que de hecho es el objetivo de Sócrates, de Platón, ¿sí? Que las personas aprendan a vivir, ¿sí? Y por ende aprender a discutir, después a filosofar, ¿sí? Va a ser justamente que las personas adquieran virtud, ¿sí? Él va a decir, bueno, la felicidad justamente consta en adquirir la virtud. Y para adquirir esa virtud, ahí tiene que haber cierto anonadamiento, digamos. Ujú. ¿Sí? Yo diría, cierto anonadamiento. Entonces, pensar que, bueno, no sé nada, bueno, si no soy capaz de declararlo públicamente, ¿verdad? Bueno, soy absolutamente ignorante, por lo menos, bueno, tener esa postura. Pero es interesante y es un ejercicio que pocos suelen hacer. Claro. Entonces, piensan mucho. Por ejemplo, a mí me suele siempre causar eh, sospecha cuando alguien tiene cierta juventud y dice que leyó a Santo Tomás, él tiene, no sé, 30 y pico, y leyó y que le entendió y empieza a comentar como loro. Puede ser, tal vez tenga una, Pero eso es objeto de sospecha de entrada. sí, para mí es sospechoso, ¿sí? Por ejemplo, alguien que diga, yo ya leí todo Santo Tomás, y bueno, es como que le entendí y qué sé yo. Es muy sospechoso para mí, principalmente si es alguien joven, Ujú. ¿sí? No digo con esto que sea imposible, pero es casi milagroso. Es casi milagroso, ¿sí? Y la idea justamente es tener esta virtud, ¿sí? Esta virtud que nos va a ayudar a buscar la sabiduría que otros encontraron primero, ¿sí? Los antepasados, los maestros, los mayores, lo que dejaron escrito, aprender a seguir consejos. Ujú. Me parece que, bueno, y justamente en este árbol del que hablas, donde está la gimnasia y la música, ¿sí? Yo de hecho, ni siquiera en estos dos aspectos voy a poder progresar si no tengo Piedad. la piedad, ¿sí?
Porque bueno, no voy a... ¿cómo uno aprende a cantar? Escuchando a otro. Hablemos, digamos, de un nivel muy elemental del canto. O sea, es muy raro que una persona, o sea, no conozco a nadie que haya aprendido a cantar solo. Y es más, es curioso porque a veces, generalmente, cuando hay alguien en la familia que canta, un antepasado, generalmente la generación siguiente Aprende. aprende. Y aprenden en casa y de cierta manera le es natural. Y de hecho, la gente que no tiene eso en su casa tiene que pasar mucho tiempo por conservatorio y compañía para adquirir de cierta manera eso, ¿sí? Y lo mismo con la gimnasia, ¿verdad? Que probablemente nosotros hagamos una analogía más con los deportes, Mm. ¿sí? Con los deportes. Eso también ocurre allí. No sé qué... Se me ocurre algo más sobre el tema de la piedad. Cuando hablas de la imitación, cuando hablas de la imitación, pensás, por ejemplo, que hay algo de piedad, por ejemplo, en este ejercicio que se suele hacer en retórica, ¿eh? Donde vos tomás un texto y lo primero que hacen los chicos en retórica es copian el texto tal cual. ¿Sí? Otro texto, otro texto, así a mano. ¿Eh? No, de hecho, No. así aprenden. No, no, no. Espera, te cuento, termino el método para que sepan cómo funciona. Entonces, lo que hacíamos nosotros era hacer esto. Copiamos todo el texto. Después otro texto, otro texto. Después te decían, vas a copiar otra vez el texto, pero le vas a cambiar la introducción. Y volvés y escribís una introducción distinta. Y después volvés a copiar el texto. Ahora vas a volver a copiar el texto. U otro texto nuevo. Ahora le vas a cambiar el medio. ¿Sí? Generalmente de un mismo autor, ¿no? Así uno absorbe el Incorpora el estilo. estilo, El sí. estilo, ¿sí? Eso es ¿y por qué? No solamente lo lees, sino que al copiar, vos, fíjate el proceso, lectura, ¿sí? Texto, mente, ¿sí? Eh, Escritura. Entonces, a mano tenía que ser, no podía uno copiar en el teclado, en la computadora. Entonces, y después, la última fase era cambiarle el final. El final. Y entonces así podía incorporar el estilo del autor, ¿sí? Y entonces nos decían los profesores que lo que había que hacer, si uno quería, le gustaba un estilo, le parecía que ese era un buen estilo para poder imitar. Después uno tiene su propia voz en la literatura, ¿no? Pero podía comenzar imitando un estilo. Después va a ir desarrollando su propia voz, su propio estilo, sus propias ideas. Entonces, pero hacía ese ejercicio. Pero siempre a partir de textos. De hecho, en la Ratio Studiorum de los jesuitas, la famosa Ratio Studiorum jesuítica, que se utilizaba en todos los colegios de la compañía, y lo leí yo, sí, textualmente, no me lo dijeron, lo leí yo. Decía que ponía los días de la semana en los que tenían que hacer ese ejercicio que yo acabo de decir con los discursos de Cicerón y de Demóstenes. Sí, señor. Interesante. Sí, los de Cicerón y los de Demóstenes. Sí, así como escuchan. Entonces, uno tenía, los chicos iban y después no solamente la escrita, también la declamación. También la declamación. Ah, justo. Lo mismo, otra vez. Primero imitar completamente, después cambiar el principio, cambiar el medio, cambiar el final. ¿Sí? Así que, y claro, no es un ejercicio tan simple porque yo tengo que seguir el mismo tema. Si yo le cambio el principio, estoy usando la misma argumentación, pero con otras figuras, con otras no sé qué, ¿verdad? Entonces, claro, me exige entender de qué está hablando el texto. Ese ejercicio yo nunca lo he visto en el colegio. Lo máximo que he visto de este tema de imitación fue el dictado, que en muchos lugares se abandonó completo. Yo no sé si ustedes hicieron en el colegio dictado. Llegaron a Un hacer poquito. Un bueno, un poquito. Va a poquito. haber criaturas. Yo hice mucho dictado, Casi ¿eh? no recuerdo. ¿Sí? Recuerdo que hice dictado, pero bueno. Sí, en muchos colegios, yo en los colegios que Bueno, atiendo, en el colegio, les digo, dictados sí o sí. bueno. Y están haciendo dictados, en todas las semanas hacen dictados. La poesía, o sea, en sí la música es fiel reflejo de eso. Mm. Bueno,
¿Qué son las tragedias griegas? Justamente son como, entre comillas, interpretaciones de cuestiones mitológicas de la religiosidad griega, ¿sí? Entonces por eso es que vos tenés a Sófocles, Eurípides, escribiendo básicamente el mismo tema, ¿verdad? Matizando o enfatizando ciertos aspectos, pero básicamente por qué la historia vendía, de hecho, por qué se hicieron afamados estos autores, porque evidentemente eso tenía coherencia con la herencia que ellos tenían. Claro. Había una herencia literaria. De hecho, justamente a causa de no tener nosotros, o de que ya no hay esa herencia literaria, es como que estamos reinventando la rueda y no tenemos buenos escritores. Porque justamente no tenemos gente que, bueno, podemos así hablar y de cabeza, tal vez recuerdes a algún intérprete de ciertas canciones populares, pero hasta allí, ¿verdad? No tenemos especialistas o gente que haya estudiado a profundidad un cierto autor, ¿verdad? Y ni siquiera eso bastaría, ¿sí? Ujú. Bastaría realmente que se pueda repetir, insisto, las tragedias griegas y ese mismo estilo inclusive se mantiene en Shakespeare, porque Shakespeare lo que escribe son tragedias, evidentemente ambientadas a otras ciudades medievales, europeas, renacentistas, ¿sí? Ujú. Pero básicamente manteniendo Claro. esa columna vertebral temática, digamos, del sufrimiento, la amistad, del drama o la tragedia propiamente Ujú. que existía. Porque de eso estaba empapado, digamos, la sociedad estaba empapada de eso y podía haber eso. Hoy justamente lo que se consume es lo bizarro, ¿sí? Lo grotesco. No tiene nada que ver con el pasado. Yo por eso insisto que la buena literatura justamente va a responder a una máxima que el hombre es siempre el mismo y va a contar, evidentemente. Claro. Va a resolver o contar los mismos problemas del hombre siempre. O los va a intentar por lo menos exponer. Si la literatura no va hacia ese lado, Voy a decir acá. ¿sí? Te dejo. Está bien. Si la literatura no es buena literatura, o sea, sencillamente, o sea, puede usar muchas figuras estilísticas inclusive y una gran inventiva y gran imaginación, pero bueno, la literatura no sirve. Sí, mira, también se me viene ahora sobre el tema de la piedad, eh, ¿qué iba a decir? Espera. Lo tengo aquí. No solamente en la literatura, también en otras expresiones de las bellas artes, ¿sí? Pero eh, creo que tenemos hoy todo un discurso que dispara directamente contra cualquier cosa que se parezca a un respeto por los antepasados, Sí, ¿sí? Entonces, hay casi una necesidad disruptiva. eh, diría San Pablo, Ah, que llegarán tiempos en que los hombres, ¿cómo dice el texto? Llegarán tiempos en que los hombres se apartarán de la sana doctrina y tendrán prurito de novedad o algo así. O sea, les va a dar comezón y van a querer escuchar, a ver qué tenemos de nuevo, ¿no? Imagínate que San Pablo dijo eso en un tiempo en que no había tanto eso de prurito de novedad y compañía, ¿no? Entonces, si viera nuestros tiempos, vería que su profecía se había cumplido, ¿no? Y eh, no sé qué sé yo, algunas cosas donde se nota esto. ¿Ves cuando la gente te dice, he visto una película, no me cuentes el final, mm, ¿sí? Yo digo, a ver, si es una buena película, no sé, la voy a ver varias veces. sí, Precisamente cuando mejor la conoces, exacto. cuando mejor la conoces, podés, no se trata eh, de que me produzca una especie de sorpresa Sorpresa emocionante, o... sino más bien de profundidad, Exacto, que ¿sí? penetre, que quede en Claro. la... Entonces, al yo querer solamente sorpresa emocionante, ¿sí? Sí, está bien dicho, pero sorpresa emocionante. Entonces, claro, lo que me queda es solamente buscar continuamente novedad. Pero nosotros no somos infinitos.
Esto se acaba un día. Se acaba, se acaba. Entonces cada vez vos tenés que, en ese intento continuo de hacer cada vez más novedosas las cosas, es lo que le pasa un poco a veces a los productores de televisión. Cuando ya no tenés rating, entonces comenzás a desnudar a las mujeres, ¿no? Sí, Entonces, y la cosa va haciéndose cada vez más novedosa, sorprendente, primero disruptiva, ¿cómo se dice? Cuando es escandalosa, ¿sí? Después se va uno acostumbrando a eso, qué sé yo. Entonces, pero, y eso termina haciendo que el resultado es que el hombre, como ya no tiene, ni busca, ni respeta a sus antepasados, ni busca, ni respeta, entonces queda como un hombre sin arraigo, sin ¿sí? patria. Sin patria, sin familia, sí, sin patria, sin familia y todo lo que deriva de eso, ¿no? Ya no tiene, es el suelo, como diría Richard Tarnas en este libro, La pasión de la mente occidental. Es medio progre Richard Tarnas, pero hace un buen estudio sobre la historia del pensamiento de Occidente, ¿no? Eh, La tapa, no se fijen mucho tiempo en la tapa, ¿verdad? Porque es muy cautivante, porque es una mujer con el torso desnudo, entonces hay que pasarlo así. La pasión de la mente occidental, muy buen libro. Termina medio mal, pero todo el estudio es muy interesante. Al final, antes de sus apreciaciones finales, que son las peores, no recomendables porque hacen una especie de apología del feminismo y qué sé yo, todas esas cosas. Pero hay un penúltimo capítulo más o menos, donde él dice que el hombre, después de que había renunciado a todo, perdió el sustento del piso donde estaba. O sea, antes era firme el suelo donde él pisaba. Ahora resulta que se había hecho arena movediza y ya no tiene seguridad donde pisa. Entonces está como pisando sin seguridad, ¿sí? Y camina tambaleante, casi ebrio, porque ya no tiene firmeza. Bueno, y el hombre actual es precisamente eso en la medida en que él rechaza a los antepasados, ¿sí? Rechaza a los antepasados y como, em, se erige él como medida de sí mismo, ¿verdad? Claro, hoy tenés que revisar todo, la filosofía, la teología, la historia, las ciencias, la verdadera ciencia, ¿verdad? La literatura, hay que revisar todo, 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 ¿sí? Todas estas áreas, justamente, es como que en el fondo existe esta necesidad de Mm. afirmar que el hombre actual o el hombre moderno es como el nuevo director de la orquesta y Sí. lo anterior. Bueno, está allí porque vivieron otros hombres, pero bueno, no es Nosotros tan, somos, nosotros somos los que no es tan sabemos. importante seguir eso, ¿sí? Es Y que lo que pasa es que se reinterpreta todo, la técnica le deslumbró al hombre. Entonces, ¿sí? la técnica le deslumbró. Claro, claro. Eso sí, los que me escuchan aquí, esta, esta tertulia, van a decir, bueno, del cura se espera que diga eso. Yo, yo les digo, no de todos los curas. Hay muchos que dicen que no, que venga la novedad, ¿no? Que venga la novedad. ¿Eh? O como esas prédicas, la creatividad. O como esas prédicas donde dice, a la misma gente. Eso es terrible. Ah, esa es una frase, por ejemplo, que tiene que ver con esto. Estoy cansado de aquí que vengan la misma gente de siempre, la misma vieja de siempre. Y yo digo, espera un ratito, ¿acaso la Eso es lo que perseverancia? esperamos, sí, es Pero una acá virtud. es una virtud de la perseverancia. Es una virtud. Ojalá que esas viejas, a las que ellos insultan, para mí son ancianas venerables, perseveren hasta el final. Precisamente, precisamente, que haya muchas viejas que perseveren hasta el final. Imagine, sería espantoso si en una parroquia solamente hubieran jóvenes, porque eso significaría que no tenemos absolutamente nadie de quien aprender. Vamos a tener Mm. que ¿No tenés heredad? no No. tener edad, o Sí. sea, eh, ¿de quién vas a aprender? ¿Sí? ¿De quién vas a aprender? Entonces, eso es tremendo, eso es tremendo, que pensemos de ese modo, ¿no? Y
Yo sé que la gente mayor tiene sus dificultades, pero los jóvenes también tienen sus dificultades, por favor, ¿no? O sea, todo el mundo tiene sus dificultades, no es que vamos a estar pensando aquí que algunos son más fáciles que otros, no, para nada. Claro. Sí, pero esta modernidad es justamente ese rechazo que no es solo de esta generación millennial, Sí. ni la siguiente, ni de la anterior, viene tal vez No, viene de antes ya, de por antes, supuesto. mucho antes. Viene de antes, ¿Sí? evidentemente. De cierta manera, una idea reinante de Rousseau que, bueno, el hombre es bueno por naturaleza y que Mm, que la sociedad lo corrompe. claro, claro. Entonces el hombre para eh, Un tipo, libertarse, Rousseau, un ¿eh? tipo que... No, el Rousseau paradójicamente educaba a sus hijos en, digamos, la confianza, en el No, mejor de los sentidos, de la aban- educación católica, ¿verdad? no, pues se abandonó a sus hijos. Sí, después, Ah, pero él prefería que ellos reciban la educación católica. no, ese era Voltaire. Ah, perdón. Voltaire es el que le mandó a su hija al catecismo. Rousseau abandonó a sus hijos. Sí, sí, era un loco. El educador, ¿sí? Le dije a un profesor en la universidad. Sí, ¿Sabía vos que Rousseau un órfano, abandonó huérfano. a sus hijos? No, me dijo. Que No, no, porque... escribe el Emilio, sí, el sí, autor del sí, sí. Emilio. No, porque estaba citando el Emilio, que no sé qué pito ahí. Y entonces, claro, eh, es, es eso. Entonces, aquí lo importante me parece que es que tenemos que resaltar y para ir cerrando este episodio es lo siguiente, que es necesario que nosotros recuperemos el respeto por los antiguos, ¿sí? Alguno, yo creo que podría objetar. ¿Están diciendo ustedes, Edgar y el padre, que todo tiempo pasado fue mejor? Porque siempre hay una Claro, especie de claro, viste burla. que no, es tesis y antítesis. O sea, Lo que vos estás diciendo es que todo tiempo pasado fue mejor. Así sí, o sea, suele hacer una especie, se se, suele hacer una especie se de... polariza, eh, sí. Y vos de estás, reducción al absurdo sí, claro, no, de entonces tu argumento. termina atacando la cuestión. Dice, lo que vos estás pensando es que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, este tiempo va a ser mejor que el tiempo, que un hipotético tiempo futuro, ¿sí? No, no se trata de que todo tiempo pasado sea mejor, ¿sí? Y no se trata de que, porque qué sé yo, esta misma grabación, fíjense aquí, toda la tecnología que tenemos, sería simplemente imposible hace un buen tiempo atrás. Hay un montón de cosas que tenemos y que no teníamos. Pero, a ver, esas cosas no forman al hombre. Eso que vos decís que el hombre es siempre el mismo. Bueno, precisamente esas cosas centrales, las cosas que forman al hombre, que hacen que el hombre sea lo que está llamado a ser, en buena medida se encuentra precisamente en esa sabiduría Sí, de los atesorado, antepasados. sí, ya está atesorado porque pasaron por ello sabios, santos, Claro, filósofos, pensadores. es cierto que teníamos nosotros también existió la esclavitud en la antigüedad y ahora ya no existe. O, yo a veces suelo discutir, bueno, la esclavitud con ese nombre ya no existe, pero hay esclavos que cobran salario mínimo, ¿no? ¿Eh? Es cierto, es cierto. Sí, sí, eso se parece mucho. No, pero él puede salir cuando quiere. Si tiene que alimentar a su familia, no. Si ya no le queda otra porque su edad es grande su edad y ya no le queda otro lugar donde trabajar, no. O sea, es, en buena medida han cambiado esas cosas de nombre en nuestro tiempo y no estoy diciendo que todo empleo sea esclavitud. Estoy diciendo que hay muchos que viven una situación similar a la esclavitud, aunque tengan un salario mínimo. Por eso el punto está en que se trata de mirar a los antepasados, aprender lo bueno que sí tienen ellos, Claro. ¿sí? Y entonces a partir de allí encender nuestro presente. Es como Eneas, ¿no? Sí, Viene de Troya claro, claro. con su antorcha, ¿no? Con su fuego sagrado. Y cuando llega a Roma, en la historia de Virgilio, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando llega a Roma, él
lo que hace es Sí, wow. enciende el Pues fuego sí, sagrado y allí entonces reconstruye sí, en esta nueva una Troya, sociedad, ¿verdad? sí. Alrededor de ese fuego sagrado. O sea, él trae una especie de recuerdo de sus antepasados, no se desconecta de ellos, sino que en ese lugar donde reconstruye nuevamente todo, él trae la herencia de sus mayores, ¿sí? Lo hicieron todos los antiguos y no hay ningún solo grande de verdad, ¿sí? No el grande de la prensa, sino no hay ningún grande de verdad que no haya construido lo que es sobre la herencia de sus antepasados. No hay ninguno que no se haya subido a los hombros de otros mayores que él. Una frase que a veces la decimos, pero no la entendemos. No sé, subir sobre hombros de Sobre gigantes. esos hombres gigantes, ¿sí? Sí, eso no es solamente, claro, es también, es para avanzar, pero también es para llegar a ese mismo nivel. Para llegar a ese mismo nivel. Es eso, Claro. sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Aquí nosotros vamos a continuar con nuestra conversación seguramente. Y entonces nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, queridos amigos. Hasta luego.